Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Ayer no muy tarde, así que yo supongo que eh, Buenos días. buen día, buen día. Ayer no vi al último cuántas personas, o sea, cuántos grupos enviaron Ya, profe. su tarea, hola. Sí, tuve hartos correos y hartas dudas durante el fin de semana, lo que igual es bueno, en el sentido de que hubo trabajo. Eh, yo no siento que sea que haya sido un taller muy difícil, ¿o sí? Tengo enviado uno. Algunas partes estaban como un poquito largas, un poquito tediosas y, o sea, en mi opinión al menos, Ya, de acuerdo, que de acuerdo. costó cranearla. Ya, tengo uno enviado, a ver. Ah, no, tengo varios enviados. Yo Siete, encuentro que sí estaba complejo, sí. sí. Y igual estaba difícil. Y la verdad es que sí. Tengo siete. Ah, siete grupos, siete grupos. Ahí está, ya, ahora entendí. Sí, taller uno Barrera Benavides, taller uno Cálculo, taller uno Nancy, taller listo, grupo Pérez Ormazábal. Ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete entregas. Y como son 19, yo creo que son todas. Durante hoy y mañana los voy a estar corrigiendo. Les voy a subir también al aula virtual la pauta de corrección del taller. Y, y bueno, eso con respecto a lo del taller. Sí, estaba complejo. Mori dice que estaba complejo. Byron viene entrando. Bueno, hoy comenzamos lo relativo a continuidad. A mí, la verdad es que me gustó harto este apunte que trabajamos con respecto a límites. Me gustó bastante. Y tanto así que creo que vamos a empezar a trabajar con él, porque está ordenadito. eh, no, pero no límite. Si límites, viene entrando alguien más, viene Felipe Silva entrando. Perfecto. Escucho, Melida. La clase pasada dijo que íbamos a pasar otra vez la asíntota oblicua. Sin asíntota oblicua, tienes toda la razón. Asíntota oblicua, ya. Entonces, antes de ver lo de, espérame, antes de ver lo de la, espera, que tengo aquí Felipe Silva, Nay Barrera. Lo que tiene que ver con continuidad, compartir. eh, Tenemos que ver lo de la asíntota oblicua. Ya, como una forma de la gracia, digamos, por decirlo de alguna forma, la utilidad que tiene una asíntota es que me ayuda a tener una muy buena idea de cómo es la función, ¿ya? Uno entiende que una asíntota de un polinomio es cualquier línea recta que se aproxima a su gráfico, pero que nunca toca al gráfico. Porque sabemos que puede ser horizontal, vertical, o puede ser una asíntota oblicua, es decir, una asíntota con pendiente. Es el tema de la asíntota oblicua. No son de la forma y igual a constante o x igual a constante, sino igual a mx más n. Es una ecuación, ¿ya? Y un polinomio tiene una asíntota oblicua cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, ¿ya? Vamos me voy a pasar a GeoGebra. Vamos a escribir una función que tenga digamos, x cubo, por ejemplo. Vamos a poner en x cubo más 2x cuadrado menos x más 1, dividido, ahí viene entrando alguien más. Felipe, sí, perfecto. Dividido, por ejemplo, si uno pone x cuadrado. Profe, Sí, sí, sí. tengo una duda. Ya, pregúnteme, por favor.
¿Tenemos ayudante o aún no se sabe? Ah, ya. Vamos a tener ayudante. Me llegó el fin de semana un correo de parte del jefe de carrera, el profesor Víctor, preguntándome si yo tenía alguna preferencia. Primera vez que me preguntan por el ayudante. Eso es interesante. Si yo tenía alguna preferencia particular con respecto a los ayudantes. Yo le pregunté cuáles eran los candidatos y él me dio 3 candidatos a quienes no conozco, ¿ya? Y como no los conozco, yo le comentaba que más que una persona que tenga un acabadísimo conocimiento sobre la materia, que probablemente lo tengan porque tenían buenas notas en realidad estos 3 candidatos, necesitaba alguien que fuese proactivo, abierto a trabajar con sus compañeros y compañeras, es decir, que escuche y que tenga iniciativa. Entonces, establecimos un nombre, pero aún no se ha hecho oficial. Entonces, yo preferiría tener la confirmación oficial, que supongo que la voy a tener hoy, eh, de este nombre, ¿ya? Así que, a ver, ¿dónde tengo? Que me mandó ayer, alguien está en el chat. ¿Es de la carrera? Son 2 candidatos de la carrera y uno que es de ingeniería matemática. Yo preferí una persona que fuese de la carrera, ya por un tema de conocimiento de la carrera en sí y de a dónde apunta, ¿ya? Así que espero tenerle esas noticias. ¿Cómo vamos a trabajar con el ayudante una vez que esté oficial? Bueno, ayudantía por lo menos una vez a la semana de manera virtual, si es posible. Em, y él se va a encargar de los controles, de la nota de ayudantía que vale el 20%. ¿De acuerdo? Fíjense, no sé si, bueno, eso estaría por resolverse, espero a ver, pausar, estoy grabando, pausar, sí, estoy grabando. Durante hoy, espero, ¿ya? Así que ya en la próxima clase vamos a tener claro eso y probablemente en la próxima clase nos dediquemos a resolver el horario, ¿ya? Les decía, una asíntota oblicua o una función radical, es decir, un polinomio dividido en otro polinomio, lo voy a anotar aquí eso, P de X, pero lo vamos a poner en fracción. P de X dividido en Q de X, esta función tiene una asíntota oblicua si el grado de P es mayor al grado de Q. Hay una función tiene una asíntota oblicua. Entonces, por ejemplo, uno puede probar. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, ¿ya? Pero pensemos, por ejemplo, la función x a la cuarta dividido en x al cuadrado. No tiene mucho sentido, pero si pongo x cuadrado ya más 1, es decir, hago un polinomio, que acá arriba también hacemos un polinomio. Entonces, aquí me sirve más el primer ejemplo. Aquí tenemos una asíntota oblicua, si se fijan. Una asíntota oblicua en una función en donde el grado del numerador es mayor al grado del denominador. ¿Ya? Entonces, lo primero es revisar el numerador y el denominador del polinomio. Asegurarse que el grado del numerador sea mayor. Y si lo existe, hay una asíntota oblicua y esa asíntota oblicua se puede hallar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más facilito. X cuadrado más 5x dividido 2. X cuadrado más 5x más 2 dividido en x más 3, por ejemplo. Esa función. En esta función, el grado del numerador es mayor al grado del denominador. ¿Ya? Sabemos que uno tiene grado 2 y el otro tiene grado 1. Entonces, hay una asíntota.
Luego de eso deberíamos hacer la división de los polinomios, ¿ya? Uno halla el primer factor. Por ejemplo, en este caso, me voy a pasar a un documento de Word para hacer esta división. Déjame mover esto para acá. Oh, que se agranda tanto. Tan lejos dice. Ya. Les pido un minuto. Tengo que poner Bueno, estoy de vuelta. Les decía, entonces, ¿cómo puedo obtener una asíntota oblicua? Una función tiene a lo más dos asíntotas oblicuas, una que está inclinada a la derecha o por la derecha y una que está por la izquierda. Para obtener una asíntota oblicua, voy a pasarme al Word, para obtener o saber si una función tiene asíntota, debemos calcular el siguiente límite. Y límite. En este caso, le vamos a llevar m a ese límite, igual al límite. El límite, aquí no me da el límite, de veras. Tengo que buscar el límite acá, en los límites y logaritmos. El tercero de la primera fila. Lo aprendí. Gracias, gracias. Que no me aparece inmediatamente.
Por ejemplo, aquí si buscamos límite cuando x tiende a más infinito, ¿ya? Más infinito, de la función f de x, pero dividido en x. Ese límite existe, aquí hay alguien que dejó un chat, déjame ver, voy a poner esto un poquito más arriba ahí. Dice que crack la Yuri, sí. Si este límite existe, es decir, y es distinto de 0, es decir, es un número real. Ya, yo les pido otro segundo, porfa. Volví, chicos. Les decía, si este límite existe, que es distinto de 0, es decir, un número real, entonces podemos comprender o suponer que la recta mx es una posible asíntota oblicua. En el ejemplo, ¿ya? En el ejemplo, en el ejemplo que tenemos es x cuadrado más 5x más 2, f de x es igual a x cuadrado más 5x más 2, dividido en x más 3. En x más 3. Entonces, el límite sería... Uy, ¿por qué me estoy comiendo las letras? El límite sería... El límite, cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a más infinito, en este caso, la función, esta misma función, pero dividida en x. Dividido en x. Que en el fondo, es aumentar en 1 el grado del denominador. En el fondo es eso. Porque sería, esto terminaría siendo el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 5x más 2 dividido en x cuadrado más 3x. ¿Cierto? Si no, tal vez. ¿Y ese límite cuánto es? 1. 1, perfecto. Este límite es 1. Entonces, la asíntota de la función oblicua debería tener pendiente 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encontramos el intercepto? Para encontrar el intercepto de la asíntota, es decir, el punto donde corta al eje Y, se calcula el límite
el límite, siguiente límite, n vamos a llamarle ahora, igual al límite, cuando x también tiende a más infinito, ¿ya? Cuando x tiende a más infinito, la función menos mx, ¿ya? En el caso del ejemplo, sería el límite, voy a escribirlo así, nuestro f de x menos mx, y f de x uno sabe que es x cuadrado más 5x más 2 dividido en x menos 3, y mx en el fondo es 1, es decir, menos x. Esta expresión la resta sería, la resta del límite, en el fondo esto sería x por x más x menos 3. Profe, creo que es x más 3. X más 3. Ah, gracias. Gracias. Pero pienso que voy a pensar que la lista se pasa. No se preocupe, cosas que pasan cuando tenemos un niño ahí en casa, mientras estamos haciendo estas cosas. Ya, x más 3 les decía. Entonces, esta la vamos a amplificar por x más 3. Nos quedaría x cuadrado más 3x dividido en x más 3, para poder hacer la resta. En el fondo, el límite que vamos a calcular, ¿qué hice? En el fondo, el límite que vamos a calcular, no es este, el límite, dale con escribir límite como si estuviera en látex. X tiende a infinito, a más infinito en este caso, de la fracción 2x al cuadrado más 8, ese menos, perdón. Se nos van los x al cuadrado, nos quedaría 2x más 2, arriba, dividido en x más 3. Y ese límite es, cuando x tiende a infinito, 1. no, ni eso, Ah, no es 2. 1, 2, Sí, 2. sí, 2. Aquí alguien nos escribió en el chat. Dice que es 2, César, también, perfecto. Entonces, como este límite es 2, entonces, la recta de ecuación x más 2 es una asíntota oblicua. Si es que no me equivoqué en nada. ¿Ya? Entonces, para probar esta Profe, asíntota... Sí, perdón. el valor de m vendría siendo el límite de f de x partido en x. Exacto, en el infinito. Y el Ya. n sería, una vez que sé que existe ese límite de m, es decir, no me da ni infinito ni me da 0, ¿cierto? Porque si me da 0, Ujú. no sería una asíntota oblicua, pues dependiente de 0. Si no es 0 ni infinito, entonces puedo encontrar el n, y el n es este otro límite. Límite de f de x menos mx. Y en este caso me dio 2. Quiere decir que la asíntota oblicua es x más 2. Entonces lo vamos a poner a prueba en el ejemplo. Donde tengo GeoGebra. Esta era la función. Veamos si al escribir x más 2... ¡Ay, qué lindo! Me encanta cuando esto pasa. ¿Se fijan? Que tenemos una asíntota oblicua en este caso. Entonces las funciones tienen a lo más
dos asíntotas oblicuas, una que está inclinada a la derecha y otra que está inclinada a la izquierda, es decir, una con pendiente positiva y una con pendiente negativa. Pueden tener las dos, pueden tener ninguna de las dos, o pueden tener al menos una. Y lo que hemos aplicado aquí es, los límites se aplican para cualquier función, pero una forma sencilla de saber si una función radical, es decir, una función de división de dos polinomios, tiene o no tiene asíntotas oblicuas, es con esta pequeña inspección de su expresión. Si el numerador tiene un grado mayor que el denominador, entonces tiene una asíntota oblicua, o es candidato a tenerla. Porque no siempre es así. Por ejemplo, la función x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, que sería esa, dividido en x menos 1. ¿Entiendes? Oh, qué lindo. Las funciones que yo estaba pensando era, por ejemplo, x cuadrado dividido x, en el fondo es la función x. Así que el ejemplo es malísimo. A veces se le escucha como cortado o como lejos. A ver, debe ser... ¿Y ahí cómo se escucha? Súper bien. Ya, déjame escuchar cómo se escucha, decía la señora. Fíjense, mira, esto es algo que yo no tenía fresco en la memoria, que en los cursos de cálculo que tuve yo no lo vi cuando yo estudié cálculo, sino que lo estudié después, pero es algo súper sencillo, al final son límites, y límites que si existen son sencillos de calcular, son fáciles de calcular, ¿ya? Entonces cerraríamos con esto de las asíntotas oblicuas el asunto de los límites. Y podríamos pasar, voy a borrar todo lo que está aquí en la pantalla de GeoGebra. ¿Profe? Hay dos preguntas, espérame, que vamos por... Primero fue Mélida, dígame. Profe, cuando existe asíntota oblicua, ¿no existe asíntota horizontal o vertical? Fíjate que en esta función hay una asíntota vertical. En el ejemplo. Pero yo por lo que tenía entendido, había una que no existía. Si no existía Horizontal. una, Lo ya. más probable, sí, es que, Existía oblicuo. sí, horizontal porque las funciones crecen y decrecen sin límite en el infinito. ¿Ya? No podría haber una horizontal ahí en No, el gráfico. claro, no podría haber una horizontal porque en el fondo la asíntota oblicua es una asíntota horizontal con pendiente. O sea, o existe una o existe la otra. Nicolás, usted también tenía una pregunta. O una acotación. Sí, si tienen el mismo grado, no es oblicua. Si por arriba y por abajo es el numerador y denominador. Si X tiene el mismo grado, no es No, oblicua. no habría asíntota oblicua en ese caso. Habría una asíntota, me parece que horizontal. Mira, probemos aquí poniendo p de x cuadrado más 3x, o sea, en x más 3x cuadrado. Y claro, hay asíntotas horizontales. Ah, ya. O sea, no importa con lo que esté sumado o restado al lado, siempre hay que fijarse en el grado de la X. Sí, sí, Ya. el grado de los polinomios. Perfecto. Mm. Ya, jóvenes, espérame, voy a... Profe, ¿Sí? disculpe, no sé si la verdad lo dijo en la clase anterior o no, pero si que dio un ejemplo de límites especiales, como por ejemplo el de Euler. No, ¿Hizo algún ejemplo? no di ejemplos de los límites especiales, quedaron de ejercicio. Sí, es que estaba tratando de resolver uno y no me acordaba bien y no quedé claro con el apunte. Así que Ya, antes de pasarse de límite, después hacer un ejemplo de, de los límites especiales. sí, por favor. Sobre todo con el A, que era de la 3.8.3. ¿Ya? ¿Este? Eh, 3.8.3, 3.8, este, sí, el A. eso no me imaginé cómo sacarla. Ya, mira, vamos con esta expresión. Voy a anotarla en el Word. Ya tengo el documento de Word. Antes de el ejemplo.
ejemplo de el límite, dice acá, cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, de la función x más 1. Profe, creo que no puso Word, por si acaso. No, es que no puedo, estoy escribiendo antes de pasarme al Word. Ah, ya. ¿Ya? Dividido en bx, y todo eso elevado a cx, con el valor absoluto de b mayor que 1, y c mayor que 0. Ahora sí me paso al Word. ¿Dónde está mi amigo Word? Aquí está. Este es el ejemplo o sea, este es el ejercicio que a usted le costó y que le costó verlo. Mira, voy a poner doble pantalla con los apuntes. La función. Ahí deberían ver doble pantalla. Tenemos estos límites especiales. El límite de AX es 0 si A es menor que 1. Y el límite de X, a lo que habría que hacer es descomponer esta expresión para que me queden algunas de las que está aquí. Y lo primero que puedo hacer, solución. En primer lugar, el CX lo podemos descomponer en X, en la expresión. La siguiente expresión, es decir, esta expresión, no, yo quiero esta expresión elevado a Cx, puede ser exactamente la misma expresión elevado a X y todo esto elevado a C. ¿Cierto? Sí. Por propiedades de... Oh, ¿por qué no me lo cambia esto? A ver. Ah, por esto. Ahí sí. Ah, por la propiedad de las potencias. Potencia. Entonces ya quedó algo más sencillo. Y lo otro que podemos hacer es esta fracción, descomponerla. A su vez, esta expresión puede ser igual. Tendríamos que en este caso, podríamos decir x dividido en bx, x dividido en bx, más 1 dividido en bx. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Ya, finalmente esto quedaría 1 dividido en b más 1 dividido en bx. Y esto nos puede ayudar bastante porque podríamos, a ver, tendríamos este límite sería el mismo límite. ¿Dónde tengo las estructuras? Herramientas de ecuación, ahí está. El límite. No, pero amigo, no me haga esto. ¿Por qué, amigo? Editor de ecuaciones. Pone al otro lado. Tendríamos x tiende a infinito. Más infinito, esto es más infinito. ¿Con qué botón hace el tiende? Lo hago con backslash y luego to. ¿Y luego qué? Ya. Ah, to. Ah, gracias.
Estoy de vuelta, perdón. Decía el backslash y luego quedó de tu hacia, ¿ya? Bueno, en este caso Gracias. sería la expresión 1 sobre b más 1 sobre bx. Y todo eso elevado a x, y a su vez, todo esto elevado a c. Todo eso elevado a c. Entonces ya tengo, digamos, lo que tengo que hacer ahora es esto, expresarlo de la forma 1 más 1 sobre x. Y si aquí extraigo el b, por así decirlo, voy a quedarme con esto. Miren. Si a la expresión esta, le extraemos b, es decir, en el fondo amplificando y multiplicando por 1, multiplicando y dividiendo por b, ¿ya? La multiplicamos por b dividido en b. O tratamos de dejar el b fuera, algo así. ¿Ya? Eso es lo que quiero que me ayuden ustedes, que me indiquen. O sea, afuera quedaría 1 partido por B, ¿o no? Exacto. 1 dividido b multiplicado por 1 más 1 sobre x. Y eso es bastante conveniente. ¿Ya? Entonces, finalmente, o ahora, tenemos el límite de la siguiente forma. Límite. Fíjate que estoy clarito con los límites. Este límite, vamos a copiar este de aquí. Pero aquí sería 1 sobre b multiplicado por 1 más 1 sobre x, elevado a x. ¿Sí? ¿Y qué sabemos de este límite? Porque sabemos que el límite de una multiplicación es la multiplicación del límite. En el fondo, y lo de adentro no es exacto, Juliana. Muy bien. A eso quiero llegar. Primero quisiera ver qué pasa con el C. ¿Por qué? Porque el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites bajo ciertas condiciones. Entonces, en el fondo, esto sería algo elevado a C, pero del límite que está dentro. Podemos sacar la potencia. Entonces tendríamos, y también podemos sacar el 1 sobre B. Entonces 1 sobre B, el límite, pero, amigo... Porque la constante sigue siendo constante, ¿verdad? Exacto, 1 sobre B, el límite cuando x tiende a más infinito, de 1 más 1 sobre x elevado a x. Este sería el límite. En el fondo, y en el fondo esto es 1 sobre b multiplicado por e, y todo eso elevado a c. En el fondo, Euler sobre b elevado a c. ¿Sí? O sea, la idea de estos límites es primero tratar de ver qué forma tiene.
Y cuando tengo este tipo de expresiones, lo más probable es que tenga esta forma del 1. Por ejemplo, el D es muy probable que convenga usar el límite 2. Es muy probable que convenga usar el límite 2. El B, bueno, evidentemente eso es A sobre C, en el infinito. ¿Ya? Entonces estaríamos más o menos listos para pasarnos a continuidad. ¿Sí? Ya, si necesitan, o sea, igual sería bueno que esto quedara en el aula virtual. Lo voy a dejar así escrito como está, ¿no? Porque tampoco la idea es que sirva como una copia del pizarrón, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, quedándonos solamente con continuidad. Lo que podamos ver hoy día de continuidad. Primero, fíjense que, ¿qué dice la definición? Que una función real definida en un intervalo cerrado es continua en el abierto si primero, para un particular C, primero es el límite existe y el límite es igual a la imagen. En caso contrario decimos que f es discontinua. Entonces implica varias cosas. Implica que la función tenga una imagen, es decir, esté bien definida en C, y por otro lado, el límite sea C. ¿Ya? Ahora, decimos que la función es continua por la derecha y por la izquierda, básicamente para la misma definición, pero con el límite, respectivo límite lateral, por la derecha o por la izquierda. ¿Ya? Entonces, se deduce que la definición anterior es que f es continua, sí, existe el límite por la izquierda, por la derecha, y esos dos límites son iguales a la imagen de la función. Entonces, si usted necesita averiguar si una función es continua en un particular C, quédese con estos 3 pequeños pasos. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en aquí, ¿dónde estoy? Ya. Ahora voy a ver ejemplos de continuidad. ¿Ya? Pensemos en la siguiente función. Una función definida a tramos. ¿Ya? F de X igual a... Oye, no me gusta cuando se demora esto tanto. Yo quiero corchetes únicos. Eso. Corchete único. El corchete único que necesito debiese ser este, el tercero. No, no era el que yo necesitaba. Ah, claro. Una función definida, por ejemplo, como x cuadrado si x es mayor que 0 y x si x es menor que 0. Entonces, para esta función, cabe preguntarse, ¿es continua en x igual 0? Entonces, ¿qué debemos hacer para saber si la función es continua en x igual 0?
Para saberlo, primero calculamos el límite. En este caso, lateral. Entonces, ustedes me dicen cuál es el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. ¿Y cuánto es el f de x, dije? ¿Y cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x? ¿Cuánto es el primero y cuánto es el segundo? Es que el cuadrado sería el primero, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuánto sería ese límite? 0, 0. ¿Y el segundo? 0. 0. O sea, en este caso, o sea, en el ejemplo, el límite existe puesto que los laterales son iguales. Entonces, bastaría averiguar cuánto es f de 0. Evidentemente, 0. ¿Ya? Así que en el caso del ejemplo, la función es continua en x igual 0. Vamos a ver esto gráficamente. Suprimir, suprimir. Tenemos la función. Función, valor inicial, valor final. Ya, la función va a ser x cuadrado, que va a comenzar en 0, y el valor final, digamos, va a ser la segunda función va a ser la función x en menos infinito, y el valor final va a ser 0. Eso tenemos. Esta sería la gráfica de la función. ¿Ya? Un segundito, jóvenes. Y si se fijan, la función está tendiendo a 0 por ambos lados. Y la imagen es 0. Ahora, casos en donde una función similar no sea continua. Me da con ponerle tilde. Primer caso. No se ve, profe. Ok, espérame. Ah, que estoy en GeoGebra. Ahora sí. Un segundo.
De vuelta, jóvenes, disculpen. Ejemplos donde, o casos donde la función no sería continua. Por ejemplo, si f de 0 sea distinto a 0. ¿Ya? Es decir, la función aquí no tenga imagen. Aquí no tenga imagen, es decir, este puntito estuviese vacío, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Esté vacío. ¿Ya? Y que tenga una imagen en otro lado, el 0. Por ejemplo, que digamos, esta misma función definida así, es decir, la función, no quiero enumerar más cosas aquí, la función definida así, pero cuando es menor que 0, y, por ejemplo, 1, si x es igual a 0. Esa función no sería continua. Su gráfica tendría un punto aquí, de un salto. ¿Sí? No sería continua. Ese es uno de los primeros ejemplos. El segundo es que los límites laterales sean distintos. Es decir, por ejemplo, la misma función, pero supongamos que en vez de x cuadrado ponemos x cuadrado más 2. X cuadrado más 2. En este caso, la gráfica no tendría un puntito ahí de salto, pero esta función, x cuadrado, le ponemos x cuadrado más 2, no se encontrarían los límites laterales. Por mucho que tengamos, que en este caso f de 0 es 0, pero el límite por la derecha es 2. ¿Ya? Una forma sencilla o coloquial de hablar de funciones que son discontinuas o funciones que son continuas, podemos decir que una función es continua en un cierto intervalo, en el intervalo AB, si es posible dibujarla con un lápiz en ese intervalo sin la necesidad de levantar un lápiz. Estoy tratando de simplificar la mayor forma posible la definición de continuidad. ¿Ya? Ahora, la segunda observación dice que una función es continua en un intervalo si ella es continua en cada c del intervalo, evidentemente. O sea, uno extiende la definición de continuidad de un punto a un intervalo si es continua para cada intervalo. ¿Ya? Si f es una función discontinua en un valor a la cual es posible eliminarle tal discontinuidad redefiniendo la función en tal valor de modo que quede continua, entonces decimos que la discontinuidad de f en el valor a es una discontinuidad reparable o evitable. Si la discontinuidad en ese valor no se puede eliminar, entonces decimos que la discontinuidad es irreparable. Y aquí me voy a ir a los ejemplos que acabo de escribir. Ah, no, me quería ir al Word. Segundo, chicos.
viniendo a estos ejemplos, la primera sería reparable, el primer ejemplo, y el segundo ejemplo sería irreparable. Básicamente una función es reparable si, o una discontinuidad en un punto reparable si el límite existe, si los límites laterales son iguales. Si los límites laterales son distintos, o si el límite es infinito, entonces la discontinuidad es irreparable. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con la definición de continuidad, una función que posee una discontinuidad irreparable si el límite existe, y una función contiene una discontinuidad irreparable si el límite no existe. El valor de A puede pertenecer o no al dominio. Ojo con eso también. Y aquí hay un pequeño teorema. Dice, supongamos que existe el límite en C y que es L. Entonces, el límite, cuando x tiende a C de f de x, es L, si solo si el límite, cuando h tiende a 0 de f de C más h es L. O si solo si, cuando x tiende a C de f de x menos L es 0. Es decir, aquí hay tres formas distintas de obtener L o de entender que el límite es L. ¿Ya? Fíjense, ¿qué están diciendo acá? Aquí la variable en este segundo límite, la variable es h. Y h se va haciendo 0. A medida que h se va haciendo 0, C se acerca a L. Y el tercero, la variable es C, cuando x tiende a C. Y hago la resta, es decir, ¿qué tan cercanos están? Sería interesante, pero eso ya yo lo dejo como una especie de ejercicio para ustedes, que estudien estas discontinuidades, o sea, estudien estas tres formas de obtener el límite y vean si en el sentido geométrico, en el sentido gráfico que habíamos estudiado en las clases anteriores, es similar. Porque en el fondo es lo mismo. Lo mismo. Estos ejercicios que aparecen aquí, el A y el B, como última parte de la clase, les voy a dar, yo creo que podríamos tomarnos unos 15 minutos o unos 10 minutos en estos dos límites, en estas dos funciones. Cuando dicen estudie la continuidad, usted tiene que ver si la función es continua en 2 y en menos 2 en cada uno de esos, y decir si es continua o no, si es reparable o no y por qué. ¿Les parece unos 10 minutos un plazo prudente? Debería estar aquí. ¿Les parecen 10 minutos un plazo prudente para eso? ¿Aló, hay gente? ¿O tengo la... lo escribí ayer. Sí, profe, en 10, sí. Pero solo el A y el B. Solo el A y el B, ¿ya? Y lo revisamos en 10 minutos más. Yo voy a desconectar mi micrófono, digamos mi audio, para que ustedes no me escuchen, y voy a detener la grabación hasta que volvamos a revisarlo y con eso vamos a terminar la clase de hoy. ¿De acuerdo? 10 minutitos. De acuerdo. Espérenme que aquí, en función, estamos analizando el ejemplo A. Ya nos dimos cuenta que por la izquierda el límite es -1 y por la derecha de e elevado a x menos 2 en 2 hasta el infinito. No lo puedo, tendría que ponerlo así. La función tiende a 1. Esta función es discontinua. ¿Ya? ¿Y dónde está a lo mejor la trampita de esta función? Es que esta expresión, x menos 2 sobre x menos 2 en valor absoluto de x menos 2, por el lado derecho también tiende a 1. Entonces, si uno calcula mal los límites, acá se pierde. El segundo, cuando x es distinto de 2. Solamente cuando x es distinto de 2 es esa función, de menos 2.
Entonces, uno tiene que ver si esta función, su límite cuando x tiende a menos 2, es 3/5. Entonces, viendo esa función, me refiero al ejercicio B, hay que ver si esta expresión tiende a 3/5 cuando x tiende a menos 2. Entonces, veamos. Veamos que el límite cuando x tiende a menos 2, ¿de qué expresión? X cuadrado más 5 de x más 20. De x cuadrado más 5 dividido en 10x más 20. Y esta expresión en menos 2 se hace 0 en el denominador, ¿cierto? Porque quedaría menos 20 más 20. ¿Sí? Y como se hace 0, y el valor de arriba es un número entero, que sería 4 más 1 más 5, 9, sería 9 sobre 0, esto tendería al infinito. Entonces, si analizamos esta expresión, estamos aquí en la función x cuadrado más 5 dividido en 10x más 20, fíjense que en el menos 2 tiene una asíntota vertical. Y lo que me están diciendo es que la función en menos 2 vale 3/5. O sea, ahí tenés ese valor. Ninguno de los dos casos de los ejemplos son continuos. Y es más, en ambos casos la discontinuidad es irreparable. ¿Ya? Jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí. La próxima clase ¿Profe? ¿sí? Una pregunta sobre el ejercicio en la parte A. ¿Por qué el valor absoluto después queda negativo afuera, o sea, el paréntesis? Porque x menos 2, cuando x menor que 2, es positivo. Tienes razón. Tienes razón. O sea, esta expresión, cuando x es menor que 2, x menos 2 es menor, es negativa, claro. Cuando x es menor que 2, esta expresión x menos 2 es negativa. ¿Ya? Ujú. Y como es negativa, el valor absoluto de un número negativo es el mismo número, pero con el signo cambiado. Ah, ya entendí, gracias. Ya, me dice, profe, no me quedó claro el b. Ya. El b, esta expresión, esta función solita, en x igual menos 2 tiene una asíntota vertical. Porque 10 por menos 2 es menos 20, más 20 0, igual a infinito, más menos infinito. O sea, eso ya la hace discontinua irreparable. Y además me dicen que en la función, particularmente en el 2, el valor de la expresión es 3/5. Es decir, la función tiene, espérame, vamos a correr esto, la función tiene esta gráfica. Y voy a borrar la otra. No se ve, profe, estamos viendo... Ya. Ahí. La función, ahí sí, la función tiene esta gráfica. Una asíntota vertical en el menos 2, y en el menos 2 particularmente la función vale 3/5. Entonces no es continua. Entonces esta sería la gráfica de la primera, o sea, de la segunda, de la B, y esta sería la gráfica de la A. Son discontinuidades, ambas discontinuidades irreparables, básicamente porque el límite. Dicho eso, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta... ¿Sí? Hasta, o sea, ¿qué páginas vamos a ver en la próxima clase? Ya. Yo creo que, bueno, vamos a ver propiedades de las funciones continuas. Hay algunos ejemplos y unos ejercicios que sería bueno. Y el teorema del valor intermedio. Yo creo que hasta la 126, criterio máximo y mínimo. No, la próxima clase es larga. La próxima clase vamos a ver todo lo de continuidad. Vamos a terminar con todo lo de continuidad. Sí, hasta la 127. Todo lo de continuidad. Vamos a tener espacios durante la clase para hacer los ejercicios.
Así que si quieren leer hasta la página 127. Y ya la próxima semana nos metemos a la derivada y sus aplicaciones. ¿Ya? Dicho eso, cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano. Casa sí, calle no. Así que 127 la próxima semana para el jueves. Nicolás. ¿De qué apunte? Del apunte de la Santa María, el que estamos usando. Ah, gracias. Ya, que me gustó harto el apunte, por eso me quedo con él. Se cuidan, se portan bien, dejamos la sesión hasta aquí. Hasta el jueves. El jueves les tengo, espero, las notas de los talleres, ¿ya? Si no las tengo el jueves, no se enojen, no me reten. Adiós.